Jornada Internacional. Primero agradeciendo al comité organizador por la oportunidad que me da de poder presidir esta conferencia y también el posterior simposio. Tenemos el gusto de presentar a un colega endocrinólogo quien tocará temas relacionados a patologías muy frecuentes relacionados con la parte ginecológica y obstétrica. Temas como tiroides, que puede dar problemas de fertilidad o problemas cuando ya está embarazada en el feto. El tema de prolactina, el incremento o presencia de la galactorrea, que a veces puede ser un prolactinoma y con ello mirar aspectos relacionados a ella, o con un incremento que a veces no sabemos y debemos estudiar desde el punto de vista del sistema neuroendocrino. El tema del síndrome metabólico está muy relacionado también a los temas del síndrome ovario poliquístico en la parte ginecológica y muy relacionado al tema de la diabetes, en especial con énfasis en la diabetes gestacional, en la que hay bastantes problemas de esta naturaleza. Lo cual implica que las especialidades actualmente debemos estar articulados e integrados para un mejor conocimiento de las circunstancias, toda vez que el trabajo en equipo también llega a la parte de nadie. Dicho esto, creo que nos acompaña en esta tarde un excelente colega endocrinólogo, el doctor Elar Manrique Hurtado. Él es especialista en endocrinología, especialista en nutrición, pertenece al médico staff de la Clínica Delgado, es presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología y es director peruano endocrino cardiometabólico. Doctor Elar, tiene usted 25 minutos para su disertación. Adelante, por favor. Bien, entonces estamos conversando que en la consulta tenemos este concepto, ¿no? ¿Cuántos pacientes vienen con nosotros para bajar de peso, pero de fondo tiene una condición ginecoendocrinológica, ovario poliquístico, o tiene un problema de planificación familiar, y la paciente pues hace ejercicio, come bien y no puede bajar de peso? O si no, esto es muy típico, me mandaron donde el endocrino para bajar de peso y poder embarazarme, y no me queda tiempo para hacer ejercicio, y las pacientes vienen con sobrepeso y obesidad. O si no, está en otra condición, me mandaron donde el endocrino para el manejo del hirsutismo y del acné, estoy tomando metformina y hormonas. ¿Esto les parece muy frecuente a los ginecólogos? Claro que sí. Entonces, en estas condiciones, uno de los problemas más importantes es esta resistencia a la insulina, que tiene una condición relacionada a la obesidad abdominal. Todos tenemos una circunferencia de cintura, una adiposidad que va a generar resistencia a la insulina. Y sabemos que esto está generada por una ingesta calórica mayor a base de carbohidratos y azúcares. Esto genera un balance energético neto positivo y genera una adiposidad en el abdomen. Y esta condición de adiposidad en el abdomen no solamente va a generar un almacenamiento de triglicéridos, sino también una resistencia a la insulina periférica, lo cual va a llevar a un incremento de la producción de insulina a nivel del páncreas, va a llevar también a una acumulación de grasa a nivel del tejido hepático, de grasa visceral, y esta grasa también se va a acumular en el tejido adiposo. Y esto va a dar lugar a una lipoglucotoxicidad crónica. En estas condiciones, todos nuestros pacientes que tienen esta condición de obesidad central con insulinoresistencia, pues pasan de una glucosa normal a una intolerancia a la glucosa como prediabetes y después hacen diabetes. Y miren la condición, esta secreción de insulina que pasa de una hiperinsulinemia en un inicio, puede pasar a una disminución de la secreción de insulina al 50% cuando el paciente hace diabetes. Esto es muy importante en toda mujer que tiene riesgo de hacer diabetes. Y miren cómo la hiperinsulinemia juega un rol muy importante, mucho antes que la propia diabetes. Pero esta hiperinsulinemia está condicionada por una insulinoresistencia periférica. Y esta insulinoresistencia está generada por un incremento de peso y adiposidad. Entonces, el adipocito de nuestra paciente que tiene sobrepeso genera un grado de inflamación porque hay un crecimiento de los adipocitos, hay mayor liberación de sustancias o citoquinas como factor de necrosis tumoral alfa o también estos ácidos grasos libres que condicionan una inflamación.
y los adipocitos que están en el abdomen son de 3 o 4 veces más grandes que el adipocito generalmente subcutáneo. Entonces, esta resistencia a la insulina periférica produce inflamación, y esta producción de inflamación lleva al paciente a una condición de riesgo de tener una enfermedad de inflamación de bajo grado y también de enfermedades metabólicas crónicas. Pero hay otro dato muy importante, que esta inflamación crónica es un círculo vicioso que también perpetúa la resistencia a la insulina. O sea, estas citoquinas inflamatorias como interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, estas también generan más insulinoresistencia, lo cual hace que sea crónica esta insulinoresistencia en esos pacientes y va a condicionar probablemente la producción de otras enfermedades cardiometabólicas. Una de las condiciones más frecuentes en ginecología es el síndrome de ovario poliquístico, una condición que muchos han planteado que es un nombre mal dado. ¿Por qué? Porque el síndrome de ovario poliquístico, de acuerdo a los criterios de Rotterdam que todavía siguen vigentes, al menos 2 de los siguientes criterios son parte del diagnóstico: el exceso de andrógenos, la disfunción ovulatoria y los ovarios poliquísticos. Pero sabemos que es un síndrome hiperandrogénico y el cual está condicionado a una condición del paciente genético. Es cierto que hay que excluir otras patologías como enfermedad tiroidea, hiperprolactinemia, hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, que son condiciones que van a parecerse mucho al síndrome de ovario poliquístico. Pero también vemos que esos pacientes necesitan un panel de exámenes para tener este diagnóstico diferencial muy claro. Por eso solicitamos TSH, prolactina, 17-hidroxiprogesterona para el diagnóstico de estas enfermedades. También sabemos que el porcentaje, dependiendo de las poblaciones, va desde un 2 hasta 15% de las mujeres en edad reproductiva. O sea, es más que frecuente. Yo creo que es la condición endocrino-ginecológica más frecuente hoy en día, pues que condiciona que el paciente pues tenga una consulta por endocrino. Esta hiperinsulinemia y esta hiperandrogenemia genera un incremento de estos andrógenos y genera una alteración de la liberación de la hormona luteinizante y el factor de crecimiento parecido a la insulina tipo 1. Esto disminuye la proteína ligadora de hormonas esteroideas y también altera la proteína ligadora de IGF-1. Y esto condiciona que se eleve la producción de andrógenos adrenales. Por eso muchos de nuestros pacientes que tienen esta insulinoresistencia asociada a un síndrome de ovario poliquístico tienen también un DEAS elevado. Y por eso cuando uno encuentra una paciente con síndrome de ovario poliquístico, tiene múltiples fenotipos. Y ustedes saben que la hiperandrogenemia es pues probablemente muy variable en cada paciente. El hirsutismo, la oligoanovulación y lo mismo los ovarios poliquísticos es muy variable. Ahí miren cuántos fenotipos, se describen hasta más de 16 o 18 fenotipos ligados a síndrome de ovario poliquístico y a la combinación de ellos. Entonces, es interesante observar cómo esta situación no solamente se da en las mujeres que tienen obesidad, sino también en las pacientes delgadas. Las pacientes delgadas tienen una condición interesante. No tienen tanta insulina, pero tienen una LH elevada, una hormona de crecimiento elevado, IGF-1 alta, y también tienen un efecto sobre las células de la teca, que llega a producir un efecto sobre el IGF-1 y el efecto de la luteinizante sobre las células de la teca, activando el citocromo P450, incrementando la secreción de andrógenos a nivel ovario. En la mujer obesa hay una condición también que está asociada a esta resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia, lo cual también tiene una condición especial, que hay una disminución de esta proteína ligadora de hormonas esteroideas, lo cual lleva pues a un aumento de la secreción de andrógenos. Entonces, las pacientes que tienen ovario poliquístico tienen una condición de insulinoresistencia ligadas al peso, y es cierto que a mayor problema del peso, mayor insulinoresistencia, y a menor peso, menor insulinoresistencia, más insulinosensibilidad. Esto hace que el paciente tenga ciertos síntomas: la hiperandrogenemia, que está ligada al acné, al hirsutismo, a los desórdenes metabólicos, ligada a la anovulación crónica, ligada a la infertilidad, y esto también está ligada a la hiperplasia endometrial y a los desórdenes menstruales que tienen estas mujeres y que tienen una persistente producción estrogénica. Y esta alteración de la relación de hormona luteinizante como folículo estimulante, permitiendo una alteración, un incremento del estímulo urtecal, incremento de los andrógenos ováricos y una detención de la folicogénesis, llevando a los problemas de fertilidad.
Entonces, ¿cómo es la intervención de una mujer que tiene ovario poliquístico? Primero sabemos que hay una genética. No hay duda que cuando uno tiene un paciente con ovario poliquístico, le dice usted tiene ovario poliquístico de por vida, porque ellas creen que desapareciendo los quistes del ovario, la paciente se curó, lo cual no es cierto. Pero sabemos que hay condiciones que pueden exacerbar esta alteración hormonal, como es la obesidad, como es la resistencia a la insulina, como es el exceso de andrógenos a nivel prenatal, el incremento del consumo de carbohidratos y azúcares, que es el estilo de vida, el estrés también, los malos hábitos dietéticos que están relacionados al exceso de consumo de carbohidratos simples, la pubarquia prematura y el peso al nacer. Existe una relación directa entonces entre el ovario poliquístico y la insulinoresistencia. Pero también una relación directa con respecto al peso. Eso, como lo vimos, el 85% de las mujeres que tienen ovario poliquístico tienen sobrepeso y obesidad, y un 15% son delgadas. Pero estas mujeres delgadas también tienen un grado de hiperinsulinemia y un grado de insulinoresistencia menor que la mujer obesa. Ya vimos esta explicación y la masculinización, entre comillas, de lo que sucede en estas mujeres con ovario poliquístico. Y miren ustedes cuál es el efecto a nivel de los tejidos. Hay mayor amplitud de la secreción de la hormona luteinizante, menor secreción de la proteína ligadora, menor producción de la proteína ligadora de IGF-1, mayor producción de testosterona, hay mayor producción de 17-alfa-hidroxilasa. Por eso hay mujeres que tienen un poquito elevada la 17-alfa-hidroxilasa. La 3-beta, esta enzima también está elevada, la desidroxilasa, mayor producción de progesterona, mayor actividad de la P450, mayor producción de estradiol, incremento de lo que es el receptor LDL. Entonces, estas situaciones están ligadas a la obesidad abdominal y la relación con el ovario poliquístico. Por eso es muy importante que el ginecólogo se familiarice con el tratamiento no farmacológico, que es el estilo de vida y el control del peso de las mujeres que tienen ovario poliquístico. Porque eso va a permitir generar un mejor manejo metabólico y un mejor de las características del ovario poliquístico. No hay duda entonces que hemos aprendido que hay una interrelación directa entre la grasa abdominal y esta insulinoresistencia. Y para terminarle unos detalles, que estos defectos moleculares y metabólicos no solamente se dan por la producción de insulina, sino una alteración del receptor de insulina que lleva a un efecto mitogénico, que eso también predomina en estas mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Aparte de ello, también transmitirles que el tratamiento farmacológico para ello sabemos que es, usamos metformina de alguna manera para disminuir la producción hepática de glucosa y tiene una dosis promedio de 1500 miligramos. Hablemos un poquito de enfermedad tiroidea. El TSH nos abrió las luces en el año 1990 porque permitió detectar la hormona estimulante de tiroides ultrasensible. Esto permitía valorar los niveles de TSH en sangre de 0.01 microunidades. Esa técnica de tercera generación hizo el cambio en el laboratorio y también el cambio en la clínica de poder valorar el seguimiento de las enfermedades tiroideas. Esto permite un diagnóstico más pronto y más útil de la disfunción tiroidea. Y también esto le conviene mucho a las personas que tienen, a las mujeres, para la fertilidad. Sabemos que la estimulación tiroidea tiene un ambiente relacionado a lo que es el yodo. El yodo es la materia prima para la producción de hormona tiroidea. Y esto va a permitir la producción adecuada diaria y las adaptaciones fisiológicas y patológicas, por ejemplo, durante la gestación, durante el embarazo, en las mujeres que se embarazan. Y vamos a ver algunas características, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que la beta-HCG estimula directamente el receptor de hormona estimulante de tiroides. Por lo tanto, se suprime la TSH. Entonces, esa es una condición especial que encontramos en las mujeres en el primer trimestre del embarazo, sobre todo en las primeras semanas. Encontramos TSH un poco suprimidos. Y también vemos que el T4 libre, en su medición en ensayos automatizados en el tercer trimestre, porque hay proteínas ligadoras, disminuyen los T4 libres. Entonces vemos a veces que en el último trimestre encontramos T4 libres bajos y no hay necesidad de donar hormonas tiroideas. También encontramos cómo a las 7 semanas se eleva la tiroglobulina y el T4 total, y hay un pico a las 16 semanas que se mantienen altos hasta el parto. Es interesante estas condiciones del embarazo normal, que se incrementa la excreción renal de yodo, aumentan las proteínas ligadoras de tiroxina, aumenta la producción de hormona tiroidea, por un efecto estimulador de la hormona gonadotrofínica cacoriónica, y hay una disminución de la.
Por lo tanto, ustedes pueden observar cómo la TSH, pues al inicio del embarazo se suprime, ¿no? Se suprime y después se incrementa normalmente, relacionado a la beta-HCG. Y la T4 libre tiene una evolución muy variable durante el embarazo, lo cual depende también del estado nutricional de la paciente. Les recuerdo que el incremento de la ingesta de yodo durante el embarazo es de 100 a 150 microgramos por día hasta 200 microgramos por día, lo cual es muy importante esta yodación, lo cual hoy día no hacemos yoduria, lo cual sería muy interesante ver cómo están los estados de yoduria en nuestros pacientes. Probablemente en la costa no haya problema, pero sí en la sierra. Es importante evaluar la transferencia placentaria de agentes que afectan la función tiroidea y el desarrollo del feto y del recién nacido. Transferencia sin dificultad, por ejemplo el yodo, los anticuerpos antitiroideos, las drogas antitiroideas, las drogas beta bloqueadoras, antagonistas de dopamina, no hay problema. Y esto es importante tener en cuenta porque algunos de nuestros pacientes van a estar hiper o hipotiroideos. ¿Qué sucede cuando el TSH esté elevado? Sabemos que los ginecólogos hoy día optimizan que el TSH esté debajo de 2.5. Si está por debajo, encima de 2.5, revelan pues algún tipo de riesgo, como veremos algunos estudios. Cuando hay hipotiroidismo y gestación, hay agravamiento del hipotiroidismo porque se necesita un mayor requerimiento de hormona tiroidea, hay un incremento de riesgo de aborto y también se habla de riesgo de anormalidades fetales, sobre todo neurocognitivas. Y ustedes pueden ver acá algunas complicaciones obstétricas del hipotiroidismo durante el embarazo, lo cual está relacionadas a la anemia, a una hemorragia posparto, a disfunción cardíaca, a mayor riesgo de preeclampsia o placenta previa. Como ustedes ven acá, o desprendimiento de placenta, vean ustedes el riesgo va desde 10% hasta un 40%. Algún caso que vimos en el hospital, miren esta mujer de 24 años, natural de Piura, 32 semanas de gestación, con contracciones uterinas y leve sangrado genital. Requiere cansancio, luce con edemas en párpados, unidad paralilática, bradicíquica. Tiene diagnóstico de hipotiroidismo a los 21 años y hace un año sin tratamiento y es su primera gestación. Miren las características de esa piel, esas fases abotagadas. Esta paciente tiene un TSH mayor de 100, una hemoglobina en 8 y un sodio en 132. Y está con una gestación de 31 semanas sin malformaciones. Pero miren ustedes el riesgo, vino por un sangrado, tiene una amenaza de parto prematuro. Estas condiciones hay que tenerlas en cuenta porque tenemos que tener ciertas condiciones terapéuticas para estas mujeres. Si la hipotiroidea está gestante de reciente diagnóstico y con función cardíaca normal, iniciar levotiroxina en forma inmediata. Y eso nos encargamos los endocrinólogos. Considerar fisiológicamente si hay que aumentar la dosis durante el embarazo y de preferencia en el primer trimestre. Va a depender si está gestando y vamos a ver que se incrementa generalmente un 25% la dosis. El TSH al inicio de la gestación normal debe dosarse a las 8 y 12 semanas y luego a las 20 semanas como protocolo. Y esto va a depender de la etiología del hipotiroidismo. Por ejemplo, si es un hipotiroidismo por radioablación o por cirugía tiroidea, incrementar la dosis 50%. Si es por una tiroides de Hashimoto, incrementamos 25% de la dosis. Y esto hay que hacer un seguimiento cada trimestre. Y la dosis igualmente se reducen después del embarazo hasta las 6-8 semanas del posparto. ¿Qué pasa con la tirotoxicosis en el embarazo? Es otra condición que la hiperfunción tiroidea puede traer problemas. La condición más frecuente es la enfermedad de Graves, que pues esta hipertiroxinemia, que hay que descartarle de una tirotoxicosis transitoria gestacional, que me parece muy interesante plantearla en el primer trimestre del embarazo. Se considera que 1 a 3% de los embarazos cursan con ello. Sabemos que hay una elevación de hormona gonadotropina coriónica que eleva el T4 y disminuye el TSH. Y vamos a ver cómo podemos diferenciarla. No olvidar las gestaciones múltiples, la bola identiforme, el coriocarcinoma, que pueden dar también estas alteraciones de estos niveles de hormonas. Porque se ha descrito que hay una mutación del receptor de TSH que tiene mayor sensibilidad a la beta-HCG. Entonces, esta tirotoxicosis es transitoria, inducida por el embarazo, que es un diagnóstico de este primer trimestre. ¿Cuándo yo sugiero un hipertiroidismo por enfermedad de Graves? Cuando el TSH está muy suprimido y hay elevación de T3. Cuando hay bocio y hay orbitopatía y hay presencia de anticuerpos antitiroideos y sobre todo de la inmunoglobulina estimulante tiroides. ¿Cuándo sugiero tirotoxicosis transitoria gestacional? Cuando la paciente tiene mucha hiperemesis, tiene un beta-HCG mucho más alto que lo habitual, hay una mejoría paulatina durante la evolución de las semanas
y hay una ausencia de historia de autoinmunidad o enfermedad tiroidea. Esa es una consideración de una tirotoxicosis transitoria gestacional. Y estas condiciones las hacemos porque también la tirotoxicosis genera complicaciones maternas y fetales como toxemia, aborto, parto prematuro, enfermedad del Graves neonatal. Los anticuerpos pasan a través de la placenta y pueden producir esta transferencia, un hipertiroidismo transitorio del recién nacido. Y el tratamiento es controvertido, porque el tratamiento lo damos con antitiroideos, idealmente propiltiuracilo, diamazol, pues sabemos que no vemos efectos adversos en lo que tenemos en el Perú, y la cirugía es muy controvertida dependiendo del caso. El Graves se apaga en el segundo trimestre y se activa en el tercer trimestre del embarazo. Algún caso que tuvimos en el hospital, gestantes que llevaban con 38 semanas con hipertiroidismo descompensado, pues ustedes ven el esoptalmos que tiene la paciente, miren el bocio que tiene la paciente, y vemos recién nacidos a veces muy pequeñitos con bajo peso al nacer. Algún estudio que se hizo en el hospital Loaiza en estos años que tuvimos la oportunidad de estar por allí, vemos que acá la condición de hipertiroidismo y gestación, que era lo más frecuente, hipertensión inducida por la gestación en el 24%, después retraso del crecimiento intrauterino, después prematuridad en 11%, hemorragia del tercer trimestre 6%, desprendimiento parcial de la placenta 6%. La droga ideal es propiltiuracilo, pero la mayoría de las pacientes usaban diamazol o metimazol porque es la droga que tenemos en el Perú y no hubo malformaciones congénitas. Con respecto a la tiroiditis posparto, es un síndrome autoinmune que ocurre en el 5 a 6% de las mujeres en los primeros meses del parto y es un cuadro clínico muy idéntico a la tiroiditis silente, y donde las personas están predispuestas también a hacer un poco de bocio y la predisposición a hacer anticuerpos antitiroideos circulantes. Hay fases de duración, o sea, puede hacer una tirotoxicosis transitoria en los primeros 3 meses después del parto, después hacen hipotiroidismo, después se recupera la glándula tiroidea. Entonces, no tener este detalle, la posibilidad de tener una tiroiditis posparto en algunas mujeres que hacen esta situación de hiper o hipo posparto. Un dato más para ir terminando, la prevalencia de por qué tener un TSH debajo de 2.5 en mujeres infértiles. La OMS ha definido que la infertilidad es como la incapacidad de una pareja sexualmente activa en conseguir embarazo a pesar de no estar protegida en un periodo de 12 meses. Entonces, múltiples estudios ya han visto que un nivel de TSH menor de 2.5, o mejor dicho, mayor de 2.5, se asocia con productos de menor edad gestacional o con un peso a nacer más bajo y también con problemas de fertilidad. Y miren también otro dato interesante, la presencia de anticuerpos antitiroideos. Miren, la posibilidad de tener un aborto espontáneo un 32%, si hay la posibilidad de anticuerpos antitiroideos positivos, y la pérdida fetal temprana hasta un 26% si es anticuerpos antitiroideos positivos versus los que no son positivos. Entonces, es interesante evaluar los niveles de TSH y los anticuerpos antitiroideos en aquellas mujeres que tienen problemas de fertilidad. También se ha evaluado que las mujeres que tienen un TSH mayor de 2.5 tienen mayor incidencia de abortos. Estos estudios que ustedes observan aquí, que pues yo creo que ustedes son muy conocidos por ustedes, que implican que hay que llevar el TSH por debajo de este punto de corte. Algún estudio que se hizo en el hospital también, en nuestro hospital, prevalencia de tirotropina superior a 2.5 en mujeres infértiles, y lo que se halló es que casi la mitad de las mujeres con infertilidad tuvieron el TSH mayor de 2.5, y se planteó que hay que tenerlo en cuenta en la evaluación de todo paciente que busca fertilidad. Algunos estudios también del doctor Negro, que son muy conocidos, que la recurrencia de abortos y también con la posibilidad de durante el embarazo tener abortos es más frecuente los que tienen TSH mayor de 2.5. Tiroides y lactancia, se recomienda el paciente tenerlo en niveles de hormonas tiroideas normales, se contraindica el uso de yodo durante la lactancia y sí se puede dar hormonas tiroideas sin problema, y podemos dar propiltiuracilo o metimazol en pequeñas proporciones, ya que pasan la lactancia materna en un 0.07%. Con respecto a nódulos y cáncer de tiroides durante el embarazo, no se hace nada, solamente se observa hasta el término del embarazo, porque está contraindicado pues cualquier manejo quirúrgico pues, de estos casos, a menos que sea una junta médica, dependiendo del tipo de cáncer, para una cirugía durante el embarazo. Algunas recomendaciones más: toda mujer que quiere quedar embarazada y tiene infertilidad, es importante llevar el TSH debajo de 2.5. Y para terminar, un poquito de prolactina, ya que nos queda el tiempo muy corto.
Y hablamos del síndrome amenorrea galactorrea. Es cuando una mujer que no ha, miren lo que decía Hipócrates, cuando una mujer que no ha parido ni está preñada y tiene leche en los pechos, es señal que le falta la regla. Interesante ya lo que Hipócrates escribía en esas épocas. Entonces, la hiperprolactinemia es un concepto bioquímico, es un valor de una prolactina que está por encima de 25, y sabemos que es una hormona de estrés, que está ligada al ciclo menstrual, que está ligada a la lactancia materna y a la preparación de los conductos galactóforos, y sabemos que es muy importante tener un valor adecuado durante la mujer, durante la gestación y en la etapa también fértil de las mujeres. Los endocrinólogos siempre estamos chequeando la prolactina en las mujeres que tienen oligomenorreas, amenorreas o aquellas que tienen galactorrea, porque vamos a referir que hay cuestiones fisiológicas. La primera cuestión fisiológica es el embarazo, segunda es el estrés, y tercera cuestión fisiológica que también eleva la prolactina es la succión de la mama. Pero hay un problema que es la hiperprolactinemia patológica, que es aquellas condiciones que están ligadas, por ejemplo, a problemas de fármacos, ¿no? Hay fármacos que producen directamente una activación de la dopamina, una inhibición de la dopamina y una activación de la prolactina, y perpetúa la prolactina. También tenemos problemas de tiroideos. Ustedes saben que la TSH estimula directamente, la TRH estimula la prolactina, elevando lo que es los niveles de prolactina. El hipotiroideo, el paciente que tiene insuficiencia renal, también hay que evaluar cuando hay hiperprolactinemia. También tenemos aquellos que tienen los tumores hipofisiarios, pacientes que tienen problemas de falla renal o falla hepática, es una causa de elevación de prolactina. También tenemos una otra causa que es el síndrome de ovario poliquístico, que hay que tenerlo en cuenta, que eleva una prolactina no tan alta, por debajo de 50. Entonces, lo que tenemos que observar es hacer un buen examen clínico y una buena bioquímica y un seguimiento en qué condición se tomó la prolactina, porque la prolactina tiene que tomarse en ayunas, 8 de la mañana, con un tiempo de tranquilidad de por lo menos 10 o 15 minutos, y recién tomarse la prolactina. Hay múltiples estudios que han hablado del síndrome amenorrea asociados a los tumores hipofisiarios. Esta condición, que ya es una condición manejada por el endocrinólogo, que sabemos que es una de las condiciones más frecuentes y que hay una tasa que esos tumores son tumores benignos y que generalmente revierten con el tratamiento farmacológico, en este caso cabergolina, inhibidores dopaminérgicos, y lo cuales permiten la resolución de los prolactinomas en el lapso de 2 o 3 o 4 años. Muy bien, si tuviesen alguna pregunta, muchas gracias y gracias por su atención. Y quiero agradecer a la Sociedad de Obstetricia por la invitación, y especialmente al doctor Lévano por la invitación para poder conversar y compartir con ustedes algunos casos que hemos tenido en la consulta de endocrinología. Muchas gracias, doctor Elar Manrique. Lamentablemente, en el tema de conferencias no podemos hacer las preguntas que yo sé que muchos desean hacer. A mí le agradecemos su excelente disertación y siempre vamos a tener la colaboración de usted. Muchas gracias por parte de la sociedad y a todos los concurrentes, muchas gracias. Y con esto damos por terminado esta reunión, esta conferencia, y nos vemos en unos momentos con el simposio sobre climaterio. Muchas gracias, buenas tardes. A ustedes, doctor.